de tiroides. Bueno, en relación a la anatomía, ya hemos visto en un capítulo anterior, tal vez un poco de recuerdo de la irrigación e inervación de la glándula tiroides. Cuanto a la irrigación, sabemos que las arterias están dadas por la arteria tiroidea superior, que es un ramo de la carótida externa, se va a dirigir hacia el vértice de la glándula tiroides y de allá se va a dividir en tres ramas. Uno anterior que va por el surco supraísmico, otro posterior entre la tráquea y la glándula y otra externa que va a todo el lóbulo. Tenemos luego la arteria tiroidea inferior, llamada la subclavia, que se va a dirigir también a la glándula, dividiéndose entre dos ramos. Su característica es que por medio de estas dos ramas va a pasar el nervio recurrente laríngeo, como ya habíamos visto. También tenemos las venas superior, media e inferior. Estas van a drenar a la vena yugular interna, pero antes los ramos venosos van a nacer del parénquima tiroideo y luego van a conformar un plexo y de ella se van a dirigir, como dijimos, a la yugular interna. En relación a los nervios, tenemos dos nervios principalmente, el nervio laríngeo recurrente, rama del vago, que va a penetrar en la laringe por la articulación cricotiroidea y proporciona inervación motora a los músculos laríngeos. Este se va a dirigir entonces, como habíamos dicho, entre los ramos de la arteria tiroidea inferior. Y hemos visto también que la parte donde está más próximo a la arteria tiroidea inferior es en la parte posterior, en la unión del tercio medio e inferior del lóbulo de la glándula tiroides. Y luego tenemos el nervio laríngeo superior en su ramo externo, que va a pasar muy cerca de donde se realiza la ligadura y sección de la arteria tiroidea superior durante la tiroidectomía. Ya sabemos que la lesión del nervio laríngeo superior va a producir una voz ronca, en cambio del nervio laríngeo recurrente va a producir mayores problemas con dificultad para la respiración. Y si es que hay compromiso bilateral, podemos llegar inclusive a mantener con una intubación endotraqueal o realizar una traqueostomía. En cuanto a los linfáticos, habíamos visto que estos van a drenar a todos los linfáticos peritiroideos distribuidos en 7 grupos. Los submentonianos A y B, luego el grupo que están a través de los vasos yugulocarotídeos, son el grupo D, 2 o superior, 3 medio y 4 inferior. El grupo 5 se encuentra en el triángulo posterior de la glándula o del cuello. El 6 se encuentra en la parte media cervical y el 7 en la parte medial e inferior. Entonces son todos estos ganglios que recogen la linfa de la glándula tiroides. Yendo específicamente ahora al cáncer de tiroides. Este cáncer de tiroides representa el 1% de todas las neoplasias, el 90% de los cánceres endocrinos y el 0,2% de las muertes por cáncer.
va a predominar en el sexo femenino. En el hombre la posibilidad de que un nódulo sea maligno es 3 veces mayor que en la mujer. Aumenta la malignidad en menores de 20 años y también en mayores de 60 años. Haciendo un cálculo en el número de casos nuevos y defunciones por cáncer de tiroides en Estados Unidos, se encuentran casos nuevos de 13,000 por año y defunciones de alrededor de 1,025. Se presenta por lo general como un nódulo frío en la gamografía. La incidencia global de cáncer en un nódulo frío es de entre el 12 al 15%, pero es más alta en menores de 40 años y en los que presentan calcificaciones en la ecografía. Entre los factores de riesgo para producir el cáncer de tiroides tenemos la radiación de entre 200 y 300 rads en la infancia. La radiación externa, como sucedió en el accidente de Chernobyl, el déficit de yodo en zona endémica, un aumento en la producción de hormona tiroestimulante de forma continua, antecedentes familiares y oncogenes como ser el síndrome de Gardner, en la enfermedad de Cowden, en el síndrome de Peutz-Jeghers, en la ataxia telangiectásica, principalmente en carcinomas papilares. Pertenecer también a una etnia asiática, el género femenino, una relación de 3:1, y en la edad entre 25 y 65 años de edad. Entre las bases genéticas conocidas, vemos que el carcinoma papilar de tiroides va a tener reordenamientos en el RET y en el PTC en el 80%, y mutaciones puntuales en el RAS y en el brazo del BRAF. Para el carcinoma folicular de tiroides también hay reordenamientos del PAX8, PPAR en el 30% y mutaciones puntuales en el RAS en el 40%. Para los carcinomas medulares, la transmisión hereditaria es autosómica dominante, de tipo familiar en las neoplasias endocrinas múltiples del tipo 2A y 2B. Para el carcinoma anaplásico vamos a tener mutaciones en el P53 y para el carcinoma medular de tiroides vamos a tener mutaciones puntuales en el RET. En cuanto a la clasificación, se clasifica entonces el cáncer de tiroides en cánceres diferenciados. Entre estos tenemos el papilar, el folicular y el carcinoma de células de Hart. Luego tenemos el cáncer medular, el cáncer anaplásico o indiferenciado, los linfomas y otros, como ser el carcinoma epidermoide, el sarcoma y metástasis, vale decir cáncer que se originó en otros órganos y dan metástasis a la glándula tiroides, como son cánceres de pulmón, riñón, mama, melanoma, etc. En la frecuencia de presentación, el cáncer de tiroides, el carcinoma papilar es con mucho el más frecuente, seguido del folicular, luego del medular, el carcinoma anaplásico y otros. Así vemos el cáncer papilar. El más frecuente, representa entre el 60 y 70% de los cánceres de tiroides. Va a predominar entre los 30 y 40 años y la relación mujer-hombre es de 3:1. Es multicéntrico
hasta en un 26 a 80% de los casos. Este dato es muy importante, lo que nos obliga a una conducta quirúrgica a veces más agresiva. Está asociado a radiaciones, más frecuente en niños. La mortalidad está entre el 3 al 7% y va a aumentar en mujeres mayores de 50 años y en hombres mayores de 40. Es el de menor agresividad y mortalidad. En cuanto a la anatomía patológica, se encuentran papilas con eje conjuntivo vascular y los cuerpos de psamoma. Entre las formas de presentación tenemos como nódulos solitarios en el 85%, nódulos menores de 2 centímetros en el 75% y en extensión a estructuras vecinas entre un 5 y 15%. Este cáncer papilar, entonces, en su forma de diseminación, vamos a presentar principalmente una diseminación linfática a cervicales, hasta un 35%, de preferencia a la cadena recurrencial y luego a la cadena yugular. También puede haber una diseminación hemática por sangre, que es rara, y en caso de haberlo, va a ir a pulmón, a cerebro y a hígado hasta en un 1%. La extensión local ya es rara. La sobrevida global a 5 años es del 92%, a 10 años del 89% y a 20 años del 83%. La extensión a ganglios linfáticos indica ya un mal pronóstico. Entonces, este cáncer papilar, vamos a ver en las imágenes, hay una imagen típica de metástasis ganglionar en los nódulos hipoecogénicos redondeados, como se ven acá en la figura superior. Son nódulos heterogéneos, ovalados y que presentan microcalcificaciones. Y finalmente son lesiones quísticas con proyecciones papilares desde la pared. Luego tenemos entonces el segundo, es el cáncer folicular. Este representa el 15 al 20% de los cánceres de tiroides. Predomina entre los 20 y 30 años. La relación mujer-hombre es de 3.5 a 1. Es también multicéntrico, pero ya más baja, el porcentaje más bajo en el 15% de los casos. Está asociado al bocio endémico. Su malignidad va a depender de la invasión capsular y o vascular. Esto es importante que se tenga que determinar en el estudio de patología. La diseminación hemática a pulmón, hueso, cerebro e hígado puede existir. Es de peor pronóstico que el carcinoma papilar por su alta tasa de recidivas. Presenta una sobrevida global a 5 años en el 85% y a 10 años en el 80%, a 20 años en el 76%. Este cáncer folicular, en el estudio de anatomía patológica, se van a ver, como ven la figura, folículos tapizados por células con atipias y sin coloide libre. En la microscopía se va a distinguir, como habíamos indicado, la invasión vascular y capsular, que es la que determina el tipo histológico. En el cáncer de células de Hartle, este tipo de cáncer, que también es de los bien diferenciados, ya es un tumor raro, va a predominar alrededor de los 60 años. Su malignidad depende de la invasión capsular y o vascular, igual que la anterior. La diseminación por vía linfática
o también hemática. En cuanto a la anatomía patológica, va a presentar grandes células epiteliales con citoplasma eosinófilo llamados oncocitos. En cuanto a la clínica de estos cánceres bien diferenciados, vamos a tener la presencia, como se ve en la figura, de un bocio nodular que es de tipo eutiroideo, de crecimiento lento, de consistencia dura. Generalmente estas lesiones son asintomáticas, rara vez producen disfonía, adenopatías, satélites, disfagia y cuadros de obstrucción respiratoria. En cuanto a la sospecha de lesión maligna en el nódulo tiroideo, solo 5 al 10% serán malignos de los nódulos tiroideos que se descubren. Menos de 2 centímetros llega a un 3% de malignidad. Si es más de 2 centímetros, llega al 16% de posibilidad de malignidad. Y si es de más de 4 centímetros, la posibilidad es de más del 30%. Todos estos nódulos mayores a 1 centímetro, palpables o no, deben ser estudiados. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos criterios de malignidad, como ser la disfagia, el dolor, la disnea y la disfonía. Para hablar de cada uno de ellos, entonces tenemos que la disfagia está entre el 27 a 3% como criterio de malignidad, el dolor en el 21.7%, la disnea en un 7.7% y la disfonía de un 0,7 a 7%. Se debe considerar el caso de que muchas veces nos encontramos con una adenopatía y no palpamos nada. Por lo tanto, podemos pensar de que se trata de un microcarcinoma de tiroides, el cual ya se está manifestando como una lesión ganglionar. En cuanto al cáncer medular, el origen es a nivel de las células parafoliculares, secretoras de calcitonina, que corresponden al sistema APUD, corresponden a los tumores neuroendocrinos. Esto ya habíamos visto en la histología acerca de las células parafoliculares. 5 al 10% de los cánceres de tiroide corresponden al cáncer medular. No hay predilección por sexo y generalmente son de localización bilateral, importante para decidir la conducta. Es más agresivo que los cánceres diferenciados, pero menos que el anaplásico. La diseminación linfática y hemática a pulmón, hueso e hígado es importante. Y entre las formas de presentación clínica, puede presentarse como un bocio nodular eutiroideo de crecimiento lento, generalmente asintomático, con alta frecuencia de metástasis cervicales. Hay disfonía. Puede haber diarrea acuosa en el 30% de los casos y un rash cutáneo del 10%. También pueden producir síndrome de Cushing por una producción de adrenocorticotropina ectópica. Este dato ya es bastante raro. La clasificación de este cáncer medular puede ser de 2 tipos. Uno, esporádico, que es hasta en un 80% y presentan en la 4ª década de la vida.
y es de tipo familiar hasta un 20% y se presenta en la segunda y tercera décadas de la vida. Y también están asociados al síndrome de neoplasia endocrina múltiple de tipo O2A o 2B. En caso de ser una neoplasia endocrina del tipo 2A, van a consistir en un cáncer medular, en un feocromocitoma y también de un adenoma paratiroideo. Si están asociados al síndrome de neoplasia endocrina de tipo 2B, presentan un cáncer medular, el feocromocitoma y los neuromas cutáneos múltiples, además de presentar el ámito marfanoide. Luego pasamos al cáncer anaplásico. Se presentan entre el 10 al 15% de los cánceres de tiroides. La relación mujer-hombre es de 1.5 a 1. Predomina alrededor de los 70 años. La sobrevida media es de 6 meses. Puede haber invasión precoz de tejidos vecinos y metástasis ganglionares. La diseminación por vía hemática a pulmón, hueso y cerebro también es un poco más frecuente. Tenemos como lesiones precursoras de un cáncer anaplásico, por ejemplo, el bocio multinodular hasta un 30% y el carcinoma diferenciado entre un 23 a 90%, que puede hacer un viraje a carcinoma anaplásico o indiferenciado. En cuanto a la anatomía patológica del cáncer anaplásico, presentan células gigantes de tipo fusiforme o mixtas, con inclusiones de tejido fibroso, como se ven ahí en la tinción de PAP de la pieza de punción aspiración de aguja fina, ven las células grandes. Y en la biopsia a cielo abierto, las células que se ven ya son más pequeñas. Este carcinoma anaplásico, entonces, desde el punto de vista clínico, es un bocio de rápido crecimiento. Es duro, pétreo, con síntomas compresivos como tos, disnea, disfonía, disfagia y también dolor. Hay un importante deterioro del estado general, tiene evolución rápida. En este paciente de la figura, vean ustedes, es un paciente de 70 años con síntomas de obstrucción de la vía aérea y es una masa de 2 meses de evolución, muy rápido. Está fija y dura y comienza a erosionar la piel. Pasando luego al linfoma, se presenta entre el 2 a 4% de los cánceres de tiroides, leve predominio en mujeres y mayores de 55 años. Se asocia a tiroiditis de Hashimoto, puede infiltrar estructuras vecinas y también presenta diseminación hemática y linfática a ganglios cervicales. Puede estar asociado entonces al linfoma no Hodgkin de tipo B y MALT. En la anatomía patológica se ve al linfoma con linfocitos de células de núcleos grandes y citoplasma escaso, como se ve en la figura, como tienen en la punción por la visión del PAP y en la biopsia a cielo abierto. Como ven la figura, esta es una señora de 81 años con un agrandamiento tiroideo reciente. Se dice que había tenido un bocio desde los 40 años y recibido tratamiento hormonal para inhibir el crecimiento glandular. 4 meses antes desarrolló un agrandamiento indoloro y progresivo presentando disfagia.
En la clínica entonces podemos tener un agrandamiento rápido y difuso de toda la glándula, adenopatía cervical hasta en un 50% de los casos y síntomas compresivos como disfonía e hipotiroidismo en el 30% de los casos, además de un síndrome de vena cava superior en el 15% de los casos, porque a eso denota un crecimiento rápido de la masa. El diagnóstico, entonces. Vamos a tener elementos de alta sospecha clínica de malignidad cuando hay una historia familiar de cáncer medular o de neoplasia endocrina múltiple. Cuando tiene un crecimiento rápido, cuando está fijo a estructuras adyacentes, cuando está asociado a adenopatías y cuando hay parálisis de las cuerdas. Pensamos en una moderada sospecha clínica de malignidad cuando la edad es menos de 20 años o más de 70 años y hasta en un 50% malignos. Y cuando es de sexo masculino, cuando el tamaño es de más de 4 centímetros y asociado a sintomatología. Una historia de exposición a radiaciones es importante, como ya habíamos manifestado. Continuando con los medios de diagnóstico, el examen físico es importante. Se va a evaluar la movilidad, adenopatía asociada, la consistencia del nódulo, las parálisis de las cuerdas vocales y el tamaño de la lesión. En el laboratorio, el dosaje de T3, T4 es importante, al igual que la hormona tiroestimulante, la tiroglobulina, la calcitonina, los anticuerpos antitiroglobulina. No se puede distinguir con estos elementos la benignidad o malignidad del cuadro. En la punción aspiración con aguja fina, esta nos va a informar sobre la citología del nódulo. Este método es sencillo, es económico, seguro y casi no presenta complicaciones. Con una sensibilidad del 65 al 95% y una especificidad entre el 70 al 100%. Y tiene limitaciones como ser el cáncer folicular. Continuando con los medios de diagnóstico, hablamos de la punción aspiración con aguja fina, cuyas complicaciones puede haber una siembra en el trayecto de la aguja entre 0.14%. Puede haber un hematoma por un sangrado que ha habido en la punción, o puede ser que haya pasado la glándula tiroides y llegue a ser una punción en la tráquea. Y también puede complicarse con infecciones. Las contraindicaciones son las diatesis hemorrágicas. Diagnóstico por la ecografía. Esta nos va a definir la morfología de los nódulos únicos o múltiples mayores de 2 milímetros. Distingue áreas sólidas de quísticas. Va a ser útil para guiar la punción aspiración con aguja fina, aumentando su sensibilidad a más del 98%. Esta no determina malignidad ni benignidad. Junto con el dosaje de calcitonina, es útil para el screening de cáncer medular en grupos de riesgo. La desventaja es que es un operador dependiente. Siguiendo con este método diagnóstico de ecografía, va a tener características sonográficas de malignidad, donde en el nódulo y en el ganglio. En el nódulo de la tiroides va a haber una sensibilidad del 18.2% y una especificidad del 88%.
El nódulo puede ser sólido, hipoecogénico, presentar microcalcificaciones y además tener una hipervascularidad. En cuanto al ganglio, puede haber una sensibilidad del 52 al 77% y una especificidad del 93 al 95%. Tamaño y posición del hilio tienen que ser redondos. El TIRADS, bueno, ya habíamos hablado en la clase anterior. El valor predictivo positivo de los estadios de clasificación de TIRADS, vamos a ver que en la categoría del T2 y T3 es del 0%, en el T4A es del 9.5%, en el T4B sube al 48% la posibilidad de malignidad, en T4C 85% y en el T5 ya llega al 100%. Continuando con los medios de diagnóstico, tenemos la cintilografía, que va a definir células funcionantes de las no funcionantes. Distingue los nódulos en calientes, fríos y tibios. Se usa el tecnesio 99 o el yodo 131. No va a diferenciar entre malignidad de benignidad. Es un método más de diagnóstico. Tenemos luego la tomografía axial computarizada, la resonancia nuclear magnética, que es de utilidad limitada y va a evaluar las adenopatías satélites cervicales y mediastínicas superiores a la invasión de estructuras vecinas. Va a ser útil para la estadificación. La radiografía de tórax también para evaluar el bocio endotorácico y la desviación traqueal. Y luego el PET scan es la tomografía por emisión de positrones. Es importante la laringoscopía en la forma preoperatoria como predictor de enfermedad extratiroidea. Y en el posoperatorio va a evaluar la parálisis de cuerdas vocales. Ahora vamos a ver la punción aspiración con aguja fina en este algoritmo. Si el diagnóstico por la PAP es maligna o positiva para cáncer, ese paciente va a ir a cirugía. Si es benigna o negativa, esta lesión puede ser quística o sólida. Si es quística y hay recurrencia del cuadro, puede ir también a cirugía. Y si no, va a ir a observación. En caso de ser lesiones sólidas, se va a realizar hormonoterapia supresiva con hormona tiroidea y previa a la ecografía. Luego se hace un seguimiento con ecografía y también con punciones. La respuesta puede ser parcial, total o no responde. Si la respuesta es total en involución, va a ir a la observación. Si la respuesta es parcial, va a continuar el tratamiento supresor y si no responde, va a ir también a cirugía. En aquellos casos sospechosos o indeterminados, se realizan cintilografías. Si son nódulos calientes, también van a ir al tratamiento de hormonoterapia. Y si es un nódulo frío, entonces va a ir a un tratamiento quirúrgico. Y finalmente, si no son, cuando el diagnóstico es insatisfactorio, se puede realizar una segunda punción con aguja fina guiada con ecografía. La cintilografía, como ven en la figura, puede verse aquí en la primera figura de la izquierda, un área fría en la parte lateral del lóbulo derecho. O también puede haber áreas funcionantes y no funcionantes de un pequeño bocio multinodular en la figura del centro. Y en la de la derecha, vean ustedes en la parte inferior, es un nódulo frío que no capta en el lóbulo derecho inferior. Ya en la tomografía, aquí se puede observar una lesión con invasión traqueal por un cáncer recurrente.
o en la radiografía de tórax se puede ver un bocio subesternal con la tráquea desviada a la izquierda. Y en la estratificación, cuando hablamos del tumor, puede ser un tumor TX que no se obtienen requisitos para clasificarlo, o T0 que no hay evidencia de tumor primario. Un tumor T1 que es de menos o igual que 1 centímetro de diámetro. T2, tumor de igual o más de 1 centímetro, pero menos de 4 centímetros. Y el T3, una lesión mayor a 4 centímetros. Y finalmente la T4 con un tumor de cualquier tamaño, pero que ya se extiende más allá de la cápsula tiroidea. En cuanto al ganglio, NX no se obtienen mínimos requerimientos, N0 no hay evidencia de ganglios y N1 presencia de ganglios metastásicos que pueden ser N1A del mismo lado de la lesión o N1B bilaterales, contralaterales o cervicales o del mediastino. Y finalmente el factor M de metástasis, MX no hay mínimos requerimientos, M0 no hay metástasis a distancia y M1 presencia de metástasis a distancia. Entonces, hablando de los estadios, para el cáncer papilar folicular tenemos estadios de 1 al 4 en pacientes con edad menor a 45 años y mayor a 45 años. En el estadio 1, entonces, participa cualquier tamaño de tumor, cualquier presencia de nódulo y de metástasis. En menores de 45 años, eso sería en estadio 1. Y en mayores de 45 años, el T1 con N0 y M0 puede representar el estadio 1. Ya para el estadio 2, en menores de 45 años puede ser cualquier tamaño de tumor, cualquier nódulo, pero con metástasis presentes. Y en mayores de 45 años, tumor T2 o T3, N0, M0. El estadio 3, en mayores de 45 años presentan tumores grandes, T4, N0 y M0. Cualquier tumor y con ganglio positivo. Y en el estadio 4, cualquier tumor con cualquier nódulo, pero con metástasis a distancia, ya es un estadio 4. En relación al cáncer medular, el estadio 1 es T1, N0, M0. El estadio 2, T2 a T3, T4, N0 y M0. El estadio 3, cualquier tumor con ganglio positivo. Y el estadio 4 con metástasis a distancia. En cuanto al tratamiento, tenemos formas de tratamiento como ser la cirugía, el yodo radiactivo, la supresión con hormona tiroidea del tiroides y finalmente la quimioterapia. Indicaciones de tiroidectomía total en aquellos cánceres papilar folicular de todos los estadios, excepto en aquellos tumores T de menos de 1 centímetro y en pacientes menores de 45 años se realizará tiroidectomía casi total. En el carcinoma medular, tiroidectomía total. Carcinoma indiferenciado, tiroidectomía total. Si es que hay una extensión extracapsular, también tiroidectomía total. Si es una lesión mayor a 4 centímetros, si es que hay adenopatía cervical contralateral, si hay metástasis a distancia, si el cáncer está localmente invasor y si es que hay subtipos de mal pronóstico. ¿Cómo se realiza la tiroidectomía? Como vemos en la figura, primero se coloca al paciente en posición con el cuello en hiperextensión y se va a hacer, como ven en la figura, una demarcación del sitio que se va a incidir, generalmente a 2 centímetros por encima del esternón. Se incide la piel hasta el músculo cutáneo.
Luego se va levantando el colgajo superior por debajo del músculo cutáneo hasta llegar al cartílago tiroides. Y luego el inferior, el colgajo inferior hasta llegar al esternón. Como ven en la figura, vamos a tener músculos externo-cleidomastoideos a los lados y el otro músculo externo-ioideo en la parte central. Y ahí vamos a ver el rafe medio por donde se va a realizar el ingreso. Ahí tienen la figura, se abre el rafe medio y ya se va a tener, ahí está la hoja de la aponeurosis cervical profunda o la cápsula falsa. Ahí se tiene ya la glándula tiroides, entonces se ingresa a la misma. Luego se va a realizar junto con una gasa, se lleva el cirujano el cuerpo de la glándula tiroides hacia abajo y hacia el centro. Eso para descubrir el pedículo superior de la arteria tiroidea superior. Entonces, aquí tienen cómo está compuesta el pedículo de la arteria superior. Tiene la arteria y la vena tiroidea superiores, que se van a ligar, seccionar y aquí, como dije, entonces tenemos que tener cuidado para evitar la lesión del ramo externo del nervio laríngeo superior, que cuando se lesiona queda el paciente con voz ronca. Eso hay que tener cuidado. Luego se lleva hacia abajo el lóbulo, en este caso estamos retirando primero el lóbulo derecho de la tiroides y se va a descubrir, como ven ustedes en las figuras inferiores, a la glándula paratiroides, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado para no lesionarlo. Y luego se va a ir a descubrir la arteria tiroidea inferior, como ven en la figura. El nervio recurrente laríngeo está pasando por medio de su división y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces se va a seccionar y luego con eso ya llegamos a desprender todo el cuerpo del lóbulo derecho de la tiroides, llegamos al istmo y seccionamos a ese nivel. Con eso hemos conseguido ya haber retirado la mitad de la glándula, o sea, una hemitirotomía. Y luego realizamos el lado izquierdo de la misma manera, evitando lesionar el recurrente laríngeo, la paratiroides y el ramo externo del laríngeo superior. Y de esa manera vamos a tener éxito. Luego cerramos de la misma manera el músculo externo-ioideo, externo-tiroideo, suturamos en la línea media y luego antes de eso tendremos que haber dejado un sistema de drenaje de aspiración continua para evitar complicaciones. Y de esa manera se cubre con gases y apósitos y concluye la cirugía. ¿Cuáles serían las complicaciones postquirúrgicas específicas? Primero tenemos la hemorragia. Puede producirse hematomas sofocantes. En ese caso se debe realizar el drenaje y una hemostasia y además aplicar corticoides para disminuir el edema laríngeo. Si es que hay lesión nerviosa del laríngeo inferior o superior, ramo interno o ramo externo. ¿No es cierto? Ya hemos dicho entonces que hay que tener mucho cuidado, principalmente por el laríngeo inferior. Hay que tener cuidado con la glándula paratiroides para no producir hipoparatiroidismo, que puede ocurrir por lesión directa o también por isquemia, en cuyo caso el tratamiento es la administración de gluconato de calcio o de calcio más vitamina D. Pero también otra complicación es la crisis tirotóxica cuando estamos operando una enfermedad de Graves.
en esos pacientes que no están preparados para la cirugía, y ya sabemos que el tratamiento es beta bloqueantes, propanolol, corticoides, hidratación, además de yoduro potásico y oxígeno. En relación a los grupos ganglionares, se deben explorar los ganglios recurrenciales paratraqueales mediastínicos superiores desde el cuello. No se va a justificar un vaciamiento profiláctico. Solo se hace vaciamiento cuando hay adenopatías positivas y se hace una disección cervical radical modificada. Se realiza una extirpación de todos los ganglios cervicales, yugulares y laterales, preservando el nervio espinal accesorio, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo, a menos que estas estructuras estén invadidas. La disección cervical radical modificada se realiza entonces en carcinoma papilar folicular con ganglios positivos, en carcinoma de células de Hartle con ganglios positivos, en el carcinoma medular en todos los estadios y en el carcinoma indiferenciado sin metástasis a distancia. Y habíamos visto en relación a los ganglios los grupos del 1 al 7. Y luego la disección cervical radical que se realiza en situaciones muy especiales. ¿Y cómo va a ser el pronóstico de los pacientes con cáncer de tiroides? Va a estar en relación al tipo histológico. Si son bien diferenciados, como el papilar, folicular, tienen buen pronóstico. Si es medular, es un pronóstico intermedio, y si es indiferenciado, tienen mal pronóstico. La edad a sobrevida a 20 años es según sean de menos de 45 años, en cuyo caso llega al 96%, y si son mayores de 45 años, llega al 70%. En relación al sexo, en el femenino, 86% de sobrevida y en el varón, 79%. Si es que hay invasión extratiroidea, es un dato importante. Si no hay invasión, 88% de sobrevida. Y si es que hay invasión, disminuye ya a un 34%. En relación al tamaño, lesión de menos de 4 centímetros, 91% de sobrevida. Si es de más de 4 centímetros, disminuye a 57% de sobrevida. Y en relación a las metástasis, si hay metástasis, entonces 43% de sobrevida. Si no hay metástasis, llega a un 86% de sobrevida. Y en enfermedad ganglionar, ganglio negativo, 87% de sobrevida, y en ganglio positivo, 82%. Y la aneuploidía, con un contenido anómalo de DNA en las células tumorales de los carcinomas papilares, a mayor aneuploidía, mayor agresividad tumoral. Y luego el seguimiento. ¿Con qué se hace el seguimiento? Con exámenes clínicos, se pide tiroglobulina plasmática, pero no para los casos de cáncer de células de Hartle. Luego se pide la calcitonina, carcinoma medular, rastreo corporal total con yodo 131 a las 4 semanas de haber suspendido la hormonoterapia. Y el seguimiento entonces se hace con supresión de hormona tiroestimulante. Esto se realiza con hormona tiroidea. Y además con ecografía cervical. Estos son los dos métodos
de seguimiento, hormona tiroidea para su presión y ecografía cervical. Con eso hemos